te hemos traído porque tú tienes un pensamiento económico liberal, Ujú. al- Y social. O sea, socioeconómico. yo no lo restringiría. Para mí, ser liberal no Es una admite. cuestión de vida, Sí, quizás, sí. Y además es una forma de vida, Sí, sí. sí, Sí, la economía es importante, por obviamente, supuesto. ¿no? Y probablemente es donde los liberales más cómodos nos solemos sentir. Pero yo soy un liberal en un sentido más laxo. En todos los órdenes lo soy. Nosotros, a raíz de que, bueno, nos confirmaste que podías venir, la verdad que hemos tenido 20.000 debates internos y el podcast no nos va a dar para tanto, pero la verdad es que coincidimos seguramente en muchísimas ideas. Mm. A nosotros bueno, por lo menos a mí, este pensamiento liberal llega un poco de forma espontánea sin haberlo ido buscando, sino que al final tiene una cosa que es un pensamiento muy lógico, ¿no? Y muy humano. Y hasta que llega un punto que empiezas a escuchar a gente de escuela austriaca Mm. y de otras partes y dices, ay Dios, pues esta gente piensa como yo, ¿no? Y te das cuenta entonces. Para empezar un poquito a entrar en este tema, me gustaría que, bueno, pues que explicaras a toda esa gente que nos pueda estar viendo o escuchando qué es un pensamiento liberal y en qué se diferencia a lo mejor de sistemas más intervencionistas como el que tenemos ahora. No, a mí hay una definición que me gusta mucho porque el pensamiento liberal, la actitud de vida liberal es el irrestricto respeto a los proyectos de vida ajenos. O sea, para mí esa es la primera de las consideraciones, ¿no? Yo soy liberal porque en el fondo creo que soy bastante respetuoso con las maneras, que no significa que todas tengan que parecerme igualmente buenas, pero sí creo que corresponde con la responsabilidad de cada uno el desarrollar su proyecto de vida, ¿no? Y ese respeto irrestricto a esos proyectos de vida me parece que define muy bien qué es el liberalismo. En comparación con otros órdenes, bueno, pues hay un pensamiento conservador que incluye aspectos que tienen mucho más que ver con variables probablemente morales, religiosas, y en el ámbito más intervencionista desde la izquierda, pues en toda la parte económica, ¿no? Hay un pensador liberal, últimamente, pues creo que desgraciadamente menos pródigo en intervenciones públicas, probablemente también porque él se involucró en todo el proceso de independencia catalán, que es Xavier Sala y Martín, Ujú. que él decía que él no quería el Estado, perdón por la expresión, pero es suya, es literal, ni en la cartera ni en la bragueta, ¿no? Entonces yo creo que eso define bien por qué uno es liberal en todos los órdenes. ¿Y qué diferenciarías a gran escala entre un sistema? Porque es verdad que entendemos que ser liberal es algo interno y que te afecta en todos los ámbitos de tu vida. Pero igual que uno puede ser liberal para sí mismo, ¿no? Un gobierno puede ser más liberal o menos. Mira, esa es una idea extraordinaria y además supongo que tiene que ver con ese periodo de reflexión y discusiones que ustedes han tenido aquí, ¿no? Y el problema es dónde contenemos al gobierno. Y cuando uno empieza a analizarlo, siempre va pensando y dice, bueno, pues si tenemos ahora mismo, ¿no? En términos, por ejemplo, sobre PIB, pues prácticamente la mitad lo manda el gobierno y sobre el otro 50 lo deja en manos de los privados, pero manda mucho el gobierno. O sea que hay mucho margen para reducir el tamaño del gobierno y la intervención del gobierno. Ahora bien, entonces están, por ejemplo, los que se conformarían con que el Estado haga cosas muy específicas. En esto Adam Smith hace muchos años, hace más de 2 siglos, abrió una puerta que en cierto orden podría parecer infinita, porque decía todas aquellas obras que fuera del interés que no interesara a particulares. Entonces, claro, en ese caso el Estado se puede meter en casi todo, ¿no? Pero, bueno, los liberales clásicos son recelosos de la actuación del gobierno y quieren dejarlo al margen de muchas cuestiones. Están los minarquistas, ¿no? Que son una familia que dice, bueno, el mínimo Estado posible. Y ahí hay quienes abogan porque el Estado tenga un papel más de árbitro que de actor. Y luego están, por último, los anarcocapitalistas, ¿no? Que esto lo que vienen a decir es, no necesitamos el Estado para nada y podemos suprimirlo porque, de acuerdo a contratos voluntarios, la sociedad se puede organizar. ¿Dónde está el punto? Mira, es que en el fondo yo creo que cualquier liberal cuando empieza a cuestionarse qué debe hacer el Estado, la respuesta lógica es decir nada. Pero es verdad que no vivimos en un mundo que eso sea Idóneo, claro. idílico, en el que No, todos nos yo, no, autorregulemos. mira, no sé si idílico, ¿no? Lo que sí sé es que estamos muy lejos de eso. Entonces, Sí. ¿para qué perder
tanto tiempo Debatiendo una debatiendo idea sobre tan lejana. un anarquismo de este orden, ¿no? Un anarquismo de mercado, por ejemplo, que también es una definición que a mí me Ujú. gusta y con la que me puedo sentir cómodo, si en realidad eso no está en el debate. Entonces, vayamos reduciendo el tamaño del Estado, vamos viendo cómo nos va en esa nueva situación. Cuando nos demos cuenta que podemos prescindir del Estado en muchos órdenes, pues seguramente llegaremos a la conclusión lógica, que para mí sí, y ahí insisto, sería hacer desaparecer el Estado en todos sus órdenes, ¿no? Y entiendo que no siempre pensaste de esta manera, en algún No, punto tendrías otro tipo de pensamiento. ¿Hubo algún autor, algún libro que te hiciera cambiar y adoptar este pensamiento mira, actual liberal? yo soy muy de autores y muy de libros, creo que razonablemente me he leído casi todo lo importante de los autores liberales, ¿no? Pero el proceso es más, el mío fue más un poco como ustedes mismos, ¿no? Si te vas planteando cosas, vas entendiendo cosas, vas viendo una cosa que Friedrich Hayek definió perfectamente en lo que fue su último libro, que es La fatal arrogancia, subtítulo Los errores del socialismo, donde en todo caso siempre hay una idea fuerza que es la imposibilidad para el cálculo económico de los sistemas socialistas y eso imposibilita una buena toma de decisiones. Entonces, claro, todo eso luego tú lo vas, digamos, formalizando en un conocimiento que tú más o menos puedes ser capaz de trasladar, pero hasta llegar ahí hay mucha pregunta, muchas respuestas. Yo tuve una enorme suerte porque trabajando en la cadena SER, que era bastante, digamos, muy próxima en sus planteamientos ideológicos al Partido Socialista, tenían a un contertulio que a mí me gustaba mucho, que era Carlos Rodríguez Brown. Y Carlos Rodríguez Brown es mi padre putativo ideológico, ¿no? Es a quien yo siempre seguí, entonces yo le prestaba atención porque, claro, dentro de todo aquella uniformidad socialista, intervencionista, incluso si quieren, ¿no? Siempre había una voz discrepante y yo decía, ese señor piensa como yo, ¿no? Entonces, en realidad yo tenía que haber dicho siempre, yo pienso como él, ¿no? Y claro, prestaba atención, entonces él empezaba hablando a Adam Smith. Y yo en ese sentido soy un poco eh, anomalía, en el sentido de que mi primera lectura fue La riqueza de las naciones y la segunda fue La teoría de los sentimientos morales, que es un libro extraordinario de Adam Smith, que me parece mucho más. La riqueza de las naciones es el que le dio toda la fama, pero La teoría de los sentimientos morales a mí me parece un libro extraordinario, ¿no? Entonces yo fui directamente a la droga dura para empezar Sí, puede a... decir, son libros complejos, ¿no? Y Mira, con sí, mucha chicha. sí, y obviamente había cosas que te rechinaban en el sentido que no sabías exactamente a qué podías referirse, pero ahí arrancó una vía que luego no se ha extinguido. Yo espero que no lo haga y que sigan apareciendo muchos y nuevos autores liberales que seguir, bueno, si puedo incluso editándolos yo, si Ujú. no, leyéndolos, ¿no? Nosotros también a nivel, como te comentaba, estábamos teniendo varios debates Ujú. y incluso divagando sobre cuál sería tu opinión en ciertas cosas. Y yo personalmente quizás sea más minarquista y creo que obviamente el Estado ahora mismo está sobredimensionado, se meten Todo. en todo, cosa que no debería Ujú. parecer. Pero yo veo complicado esa desaparición total en el sentido de que creo que el ser humano en sí, o sea, la naturaleza es injusta a veces Ujú. y veo complicado dejarle el papel que a través de un cierto contrato social entre todos pudiéramos ponernos de acuerdo en todo. Lo que pasa es que yo estoy básicamente de acuerdo con lo que has dicho, pero prevengo a los espectadores sobre una cuestión. No existe tal cosa como un contrato social. Un contrato en derecho es una cuestión que se firma, las dos partes se ven obligadas a cumplirla y en el contrato social esas cosas no existen. Uno hereda un contrato social y una Cierto. obligación por el mero hecho de nacer. Por tanto, como idea ya empieza a tener alguna laguna. Luego, con el tema del minarquismo. Mire, nosotros en la Gaveta Económica fuimos el primer medio en España que entrevistó a Javier Milei, Ujú. cuando todavía no había decidido ser candidato. Nosotros ya sabíamos quién era, un economista peculiar, como resulta también siendo presidente, con una forma estupenda de debatir, porque hacía Sí. que se concitaran sobre él muchas opiniones y sobre todo muchas visiones, ¿no? La gente le Ujú. prestaba atención y nosotros los entrevistamos y él dijo en aquel momento que él era filosóficamente anarcocapitalista, pero en la práctica
era un minarquista, ¿no? Yo, es que, insisto, no pretendemos pasar, o no Llegar a la pretendamos, conclusión ¿no? Exacto. final, ¿no? Claro, sí, oye, que yo creo que una persona que una vez que empieza a ver cómo se va reduciendo el tamaño del Estado, llega a ese minarquismo donde hace exclusivamente aquello que tiene encomendado, incluso haciéndolo bien. Pero incluso en ese supuesto, la siguiente pregunta es, ¿y por qué lo tiene que hacer? ¿Y por qué no se hace de otra manera, no? Hay otro libro del príncipe Hans Adam II de Liechtenstein, ¿no? Él habla en un libro, es un caso único, porque su constitución incluye el derecho a la secesión. Es decir, cualquiera de los condados que Ujú. forman el Estado se puede ir incluso pudiera regresar mediante referéndum de sus ciudadanos. Pero él plantea que el Estado en el tercer milenio debe ser un proveedor de servicios en régimen de competencia. A mí esas ideas son las que en realidad me llaman Está la atención. genial, claro. Claro, claro. Obviamente va a ser mucho mejor que El- pueda ser competitivo y que te interese, ¿no? Que digas, claro, oye, claro, claro. te estoy Y si dando, no se retira, te estoy dando ¿no? un dinero a cambio de una Claro, contraprestación que quiero. Eso eso sería es, lo ideal. claro. Y si no se retira Claro. y lo posibilita otro. Por eso a mí la parte interesante de esa idea es, y de ese libro que desgraciadamente se editó en España y no se ha vuelto a reeditar en el año 11, me parece, la idea de ese Estado en el tercer milenio es que debe estar compitiendo. Todos Ujú. sabemos que la competencia mejora todos los procesos, ¿no? En España pasa una cosa curiosa, que por ejemplo en competencia fiscal se cierra, pero oiga, pues, si usted pregúntele a cualquier persona en la calle sin que tenga conocimiento necesariamente de economía, ¿qué piensa de